Bendiciones y bienvenidos a este su programa de la Iglesia de Jesucristo de los Ministerios Llamada Final, aquí en la ciudad de Irapuato, Guanajuato. Vamos a estar viendo este pequeño pensamiento, este resumen que se llama ¿Qué tengo que hacer cuando hay un eclipse solar o una luna de sangre? ¿Qué es lo que tengo que hacer en mi vida? Génesis 1:14 volvemos a leer como la enseñanza de ayer. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Es decir, que Dios hizo estas lumbreras para que nosotros podamos distinguir, poder separar lo que es el día de la noche. Podrá usted decirme, bueno, pastor, no es tan difícil, yo sé cuándo es de día y cuándo es de noche. Sí, pero estamos hablando también en un sentido espiritual, de saber en qué tiempo estamos viviendo, si estamos viviendo de día o si estamos viviendo de noche. Y como veíamos en la enseñanza de ayer, hay varias características que nos menciona acerca del día, pero también características de estar viviendo en la noche. Ahora, dice que esto iba a servir como señal para las estaciones, para días y años. Ahora, ¿por qué es importante? Porque si nosotros estamos viviendo de noche, oiga lo que le voy a decir, muy importante en relación a la escatología, mucha gente vive de noche y por eso es que cuando se refiere en la palabra a las cosas de la venida del Señor, las personas están como ignorando, como no sabiendo realmente qué tiempo estamos viviendo, pues esa es una característica de vivir en la noche, de vivir en las tinieblas, el no saber lo que está pasando. La palabra a mí me enseña dos cosas muy importantes para saber el día y que no nos tome como ladrón en la noche, como dice la Escritura. Una, en Apocalipsis nos dice que velemos para que no sea que cuando venga sobre nosotros como ladrón. Y otra de las porciones está aquí en Primera de Tesalonicenses 5:1, donde dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, le dice al apóstol, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente. No está diciendo que no es necesario que conozcan los tiempos, no está diciendo que no es importante que conozcan el tiempo que están viviendo, sino que les dice, no les escribo de esto porque ustedes ya saben perfectamente, oiga lo que les dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, les dice, vendrá así como ladrón en la noche. Pero oiga lo que sigue diciendo, verso 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que vive en condición de noche, en condición de tinieblas, a ellos sí les va a sorprender como ladrón. Verso 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Oiga qué tremendo, que la palabra nos enseña que incluso cuando alguien vive de día es porque es hijo de luz, y dice hijos del día. Dice, no somos de la noche, no somos de la noche ni de las tinieblas, porque hay gente que puede estar viviendo en las tinieblas y que son hijos de las tinieblas, hijos de noche, pero puede haber gente que está pasando un proceso y que son hijos de luz, que son hijos del día. La palabra de Dios nos enseña que el Señor cuando nos llamó, dice que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable, nos llamó de aquel lugar y nos puso en la luz, nos puso en el día. Entonces, ¿a quién es a quien se le va a sorprender como ladrón? Como dice aquí en el verso 4, a los que están en tinieblas. Por eso dice, hermanos, ustedes no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Aquel que está en tinieblas sí lo van a sorprender, pero por eso la palabra nos da dos consejos, velad
Y dice, si estás velando, no te va a agarrar como ladrón. Eso está en Apocalipsis. Y aquí en Primera de Tesalonicenses 5 nos dice que si no estamos en tinieblas, no nos va a sorprender. Entonces, nosotros tenemos que ver, hermanos amados, que por eso también es importante conocer en qué tipo de día estoy. ¿Estoy de día o estoy de noche? ¿Estoy en la luz o estoy en las tinieblas? ¿En qué estación, en qué tiempo estoy viviendo? Oiga, Génesis 1:16, e hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Oiga, la lumbrera mayor para que señoree, para que gobierne en el día, y la otra para que gobierne en la noche. Por eso es que son 12 horas en el día y 12 de noche, que nos está hablando de un gobierno. El número 12 sabemos que nos está comentando de esto. Algo que quiero aclarar antes de continuar es que en estas enseñanzas que subo a YouTube estoy dando luces, no estoy explicando y profundizando todo el tema por motivos de tiempo, pero estoy dando luces para que también usted en tiempos que usted tenga pueda desarrollar también esta enseñanza, puede estudiar, por ejemplo, las horas del día, las horas de la noche registradas en la escritura, qué es lo que sucede en esos tiempos. Ok, entonces cada estación tiene su tiempo, su alimento, su fruto, y esto nos prepara para cada estación, para lo que vamos a enfrentar. Por ejemplo, anoche predicando yo con la congregación les decía, ¿qué se da en este tiempo mucho? Y decían las personas, la mayoría dijeron las guayabas. ¿Por qué es que este fruto se está dando en este tiempo? Porque es un fruto que nos va a preparar para el tiempo que viene, porque el fruto de la guayaba usted sabe que tiene esta vitamina C que ayuda en el sistema respiratorio para las defensas y todo eso, y estamos a punto de entrar a esa estación de frío, a esa estación donde se viene esas heladas. Entonces nosotros necesitamos comer ese fruto. Cada estación tiene un fruto específico que Dios le da a la tierra para que produzca ese fruto específico y pueda ser de bendición para nosotros. Ahora dijo el Señor, sirvan de señales. Es para que nosotros podamos saber en qué tiempo estamos viviendo. No es porque Dios lo iba a ver, no, hermano, es para nosotros los que estamos viviendo en la tierra, que sepamos distinguir el día de la noche, que sepamos distinguir las estaciones, que sepamos distinguir los climas. Pero oiga, muchas veces sí lo hacemos. Usted me podrá decir, pues para mí no es difícil, pastor, yo sé cuál es el día, yo sé cuál es la noche, yo sé cuándo son las estaciones, pero le pregunto, espiritualmente, también nos damos cuenta en qué etapa estamos viviendo, en qué tiempo. Espiritualmente sabemos si estamos viviendo de día o de noche. Espiritualmente sabemos qué etapa estamos viviendo. Por ejemplo, ¿cómo cambio el ciclo que estoy viviendo? Si yo estoy viviendo ahorita, hermano amado, un tiempo de tinieblas en mi vida, un tiempo de helada, un tiempo, porque recuérdese que ayer veíamos ahí en el mismo libro de Génesis que decía, de día, dice, no sea que me consuma el calor, y decía, y de noche la helada. ¿Por qué? Porque a veces estamos viviendo un tiempo difícil y decimos, ya va a cambiar la situación, ya va a cambiar la manera de vida que llevo, y sigue igual, y nos frustramos y decimos, ¿por qué no cambian las cosas? Porque, hermano, estamos viviendo en un ciclo y no sabemos cómo culminar ese ciclo para poder entrar a un ciclo de bendición. Y por eso le pongo aquí esta pregunta. ¿Cómo cambio el ciclo que estoy viviendo? ¿Se puede cambiar el ciclo? La palabra me enseña, hermano, que, por ejemplo, cuando Israel estaba en Egipto, estaba en una etapa de esclavitud, estaba en una etapa de tinieblas, estaba en un ciclo de opresión, de esclavitud, de cautiverio, pero Dios lo quería llevar a un tiempo de libertad, a un tiempo de gozo, a un tiempo de servicio, y la palabra me enseña, hermano, que lo que Dios les dijo fue esto. Éxodo 12:2 dice, este mes os será principio de los meses, es decir, de las estaciones, para vosotros será este el primero
en los meses del año, es decir, en la revolución del tiempo. Es decir, así se iniciaba un ciclo. ¿Cómo se iniciaba un ciclo? Con este mes Aviv, con este mes Nisan, que está hablando de cuando se está la espiga brotando verde, y nos está hablando de que es el inicio de un ciclo cuando se participaba de la Pascua, cuando se celebraba la Pascua. Entonces, ¿qué me está enseñando la palabra? Que para yo poder culminar una etapa y entrar a un nuevo ciclo, necesito celebrar la Pascua. Para que Israel pudiera salir de Egipto y tener un nuevo ciclo, una nueva etapa, un proceso para llegar a la tierra que fluye leche y miel, primeramente tenía que salir de Egipto, tenía que terminar ese proceso, tenía que terminar ese ciclo. Entonces, hermano amado, aquí está el consejo: ¿cómo nosotros podemos terminar un ciclo en nuestra vida? ¿Nos está yendo mal? ¿Nos está yendo mal en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en la economía? ¿Cómo puedo yo cambiar este ciclo? La palabra de Dios les da el consejo y les dice el Señor en Éxodo 12:7: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Número 1, tenían que poner la sangre. Número 2, tenían que comer del cordero. Y número 3, obviamente, tenían que participar de la comunión. ¿Por qué? Porque cuando Dios les habló, les dijo: van a comer juntos esa noche la Pascua. Y dijo: incluso si un cordero es mucha carne para una familia, únanse con otra familia, dice, y juntos comerán esta Pascua. Es decir, que nos está hablando de que había una comunión. Pero mire qué tremendo la gente cuando le está yendo mal, cuando están tal vez en problemas, en situaciones adversas. ¿Qué es lo que suele hacer? Apartarse, irse a la soledad, cuando la palabra aconseja todo lo contrario. ¿Cómo es que yo pongo sangre, la sangre de Cristo sobre mi vida? ¿Cómo es que yo tengo la luz de Cristo sobre mi vida? ¿Cómo es que yo como del Cordero? La palabra me da todo esto en esta cita en primera de Juan 1:7. Me dice: pero si andamos en luz, porque usted sabe que Israel tenía luz cuando estaba en Egipto y cuando las tinieblas estaban cubriendo ese lugar. Dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, oiga, ¿qué es lo que se hace? Tenemos comunión unos con otros. Y dice: y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Recuérdese que la palabra nos enseña que la comunión, hermano, es también el partimiento del pan, que la comunión, de hecho así se le llama cuando se celebraba la Santa Cena. Entonces nosotros vemos, hermano amado, en distintas citas de la Escritura que nos está hablando estar en luz, poner la sangre de nuestra vida. Por eso dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Cómo nos limpia? Cuando tenemos comunión los unos con los otros. ¿Cómo estoy yo en luz? Cuando estoy teniendo comunión. Es decir, si yo estoy en un momento de tinieblas, como estaba Israel esa noche allí en Egipto cuando fue la Pascua, porque recuérdese que fue en la noche, que les dijo: en la noche van a comer ese cordero. Estaban en tinieblas. Estaba tinieblas allí en Egipto, pero el pueblo de Israel tenía luz. ¿Por qué? Porque estaban en comunión. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si yo quiero cambiar el ciclo en el que yo estoy viviendo, tal vez un ciclo de tinieblas, un ciclo de esclavitud, un ciclo donde la carne todavía me gana, un ciclo donde todavía tengo situaciones en mi vida carnales, ¿cómo puedo yo vencer? Número 1, estando en luz. ¿Cómo estoy en luz? Teniendo comunión con mis hermanos. Número 2, esa comunión igual me limpia la sangre preciosa de Cristo me limpia de todo pecado. Y número 3, estoy teniendo comunión con mis hermanos porque estoy comiendo del Cordero, porque estoy comiendo de Cristo, porque estar ahí teniendo esa comunión con mis hermanos, estoy comiendo del Señor. Oiga, esa es la manera que yo puedo cerrar un ciclo en mi vida, teniendo comunión. Por eso, hermano amado, cuando nosotros estamos viendo
por ejemplo, cuando hay un eclipse solar, hay una luna roja, nos está marcando un tiempo, nos está marcando una estación, nos está marcando que que viene algo, hermano, por ejemplo, cuando es un eclipse solar, que viene algo a querer opacar la luz del sol. Cuando es una luna roja, pues que hay va a haber un derramamiento. Así puedo yo cerrar un ciclo y empezar un nuevo ciclo en mi vida, como le decía, practicando esta comunión. Pero estas estaciones Moedim, que son las diferentes fiestas también como explicaba el día de ayer, que es cuando caen las lunas rojas, los eclipses, porque así fue establecido desde el principio. Por eso el Señor decía, sirvan de señales, de evidencia de que está cambiando un ciclo, de que está iniciando otra etapa o que está terminando otra etapa. Entonces tenemos que ver nosotros que la escritura nos está ya marcando esto desde el principio, que nosotros podamos entender los tiempos que nos tocan vivir. Mire lo que dice aquí en Lucas 23:44. Cuando era como las horas sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuándo fue que pasó esto? Cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, pero sabemos que también era el tiempo de la Pascua, era en esos días exactos también cuando era esta celebración. ¿Y qué fue lo que pasó? Hubo un eclipse en aquel tiempo y dice que hubo tinieblas. Es decir, que cuando hay un eclipse, lo que me está diciendo es que va a haber tinieblas, que va a venir un tiempo de tinieblas sobre la tierra y que necesitamos nosotros estar preparados para esto. Lucas 23:45 dice, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, es decir, de que cuando empezaron esas tinieblas a venir en aquel tiempo, dice que el sol se oscureció. Me está hablando de unas tinieblas que vinieron para que la luz del sol no estuviera siendo reflejada. Y esto me habla de cosas también específicas que la escritura me marca en relación a las tinieblas. Es decir, cuando yo veo literalmente que hay un eclipse, es porque también en el mundo, en la dimensión espiritual, va a pasar algo. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando vienen estas tinieblas? ¿Qué es lo que me está anunciando el sol cuando hay un eclipse y que vienen estas tinieblas? Primera de Juan 2:11 dice, pero el que aborrece a su hermano, ¿qué dice ahí? Está en tinieblas. Mira, una de las características de saber cuando alguien vive de noche es si esa persona aborrece a otra. Si esa persona aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas, y dice, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va. Otra de las características es que es una persona sin dirección, una persona que no sabe a dónde va. Dice, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Número 3, otra característica es que es una persona ciega, una persona que no entiende muchos aspectos, hermano amado, de lo que Dios quisiera que entendiera, pero por este sentir de aborrecer es que viene esta ceguera, por este aborrecimiento no sabe a dónde va. Entonces es una persona que vive en tinieblas. ¿Qué es lo que me está diciendo cuando hay un tiempo de eclipse? Que vienen estas tinieblas, pero que estas tinieblas pueden venir a través de una persona, de una persecución, pero también de un aborrecimiento, pero de igual manera es algo que quiere producir que nosotros nos contaminemos con estas tinieblas también. Mire lo que dice Efesios 6:12, mucho ya lo conocemos, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores, oiga, de las tinieblas de este siglo. Es decir, que hay gobernadores, hermano amado, del tinieblas, y nosotros tenemos esta lucha contra ellos. ¿Por qué? Porque nos quieren contaminar, porque quieren que aborrezcamos a nuestros hermanos, quieren que estemos ciegos, quieren que no sepamos a dónde vamos.
Entonces, por eso, cuando en el sol hay ese tipo de oscurecimiento, nos está indicando viene un tiempo de tinieblas, viene un tiempo de aborrecimiento, viene un tiempo específico de esto, de lo que nos enseña la Escritura en relación a las tinieblas. Y Efesios 5:11 dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, por eso le comentaba, lo que desea las tinieblas en ese tiempo, cuando viene este eclipse, cuando vienen estos eclipses solares, es que nosotros participemos de estas obras de las tinieblas. Entonces, qué tremendo es que cuando me está marcando esto en el sol, tengo que yo ponerme alerta de que va a haber un sentimiento, un ataque, para que yo tenga un sentimiento de aborrecer, para que yo tenga un sentimiento sí, de aborrecer a alguien y causar que las tinieblas vengan sobre mi vida. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué vinieron aquellas tinieblas en aquel tiempo de nuestro Señor Jesús? Porque esa era la condición de aquellos que lo querían matar. Recuérdese, lo aborrecían. Y a cada momento lo aborrecían más y más hasta que querían matarlo. Por eso es que también había esas señales. Y estoy muy seguro que también en esa noche, antes de ser entregado, hubo una luna roja. Esa luna roja indicando la muerte del Señor. Ahora, Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Esto es lo que nos aconseja cuando estamos viviendo en noche, en tinieblas, que hay procesos, a veces hay personas que han sido lastimadas y están viviendo un proceso de sanidad, de restauración, pero la palabra nos dice, ¿sabes qué? Desecha esas obras de tinieblas, porque esas tinieblas lo que quieren es que aborrezcas, esas tinieblas lo que quieren es de dejarte ciego, es que no sepas a dónde estás caminando, pero la palabra nos aconseja, vístete de las armas de la luz para que puedas vencer. Entonces, ¿qué debo hacer cuando veo un eclipse? Me está anunciando que viene tiempo de tinieblas. Necesito hacer lo que se hacía en la celebración de la Pascua. ¿Qué se hacía? La comunión, tener comunión para estar en luz, tener comunión para comer del cordero, tener comunión para que la sangre de Cristo esté sobre mi vida y me pueda limpiar de todo pecado. De tal manera que sí marca algo específico los eclipses, obviamente, en el tiempo, vamos a así decirlo, terrenal, pero también está marcando algo en la dimensión espiritual, y de igual manera la luna roja. Ahora Joel 2:31 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor, de Jehová. La palabra ahí cuando dice luna en sangre es la palabra dam, que se está refiriendo a sangre, pero también dice entre paréntesis como lo que cuando se derrama causa muerte, es decir, que por causa de la muerte se está haciendo roja. Y de hecho, en la antigüedad era así que se creía cuando aparecía la luna así rojiza, decía hoy ha muerto mucha gente, y de hecho sí se veía así en ocasiones que había guerras y ese tipo de situaciones aquí en la tierra. Ahora, ¿qué nos está anunciando la luna cuando se hace de este color? Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano, una vez más nos habla de el aborrecer, dice es homicida, es decir, tanto el eclipse solar como la luna roja nos está indicando un proceso, nos está indicando que viene un aborrecimiento a través del eclipse de las tinieblas. Así lo quiero aplicar, aunque hay muchas enseñanza más que se puede dar en relación a esto, pero así lo quiero aplicar en esta enseñanza, que el sol nos está marcando, el eclipse solar nos está marcando que viene un aborrecimiento, y la luna roja nos está indicando que se consume ese aborrecimiento y viene la matanza, vienen aquellas muertes. Y sabéis, dice que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él.
Primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué debo de hacer cuando aparecen estas lunas rojas? Debo yo de tener esa conciencia de poner mi vida por mis hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Oiga, qué consejo tan más grande, que cuando yo veo esas lunas rojas, en lugar de mostrar aborrecimiento, muestro amor. En lugar de matar a alguien, muestro mi ayuda, muestro el amor de Dios en mi vida y ayudo a mi hermano que está en necesidad. Entonces, profetiza, por ejemplo, el eclipse solar, tinieblas, maldad, aborrecimiento, pero yo tengo que hacer todo lo contrario. La luna roja igual, profetiza un aborrecimiento, profetiza derramamiento de sangre, pero yo tengo que tener un derramamiento de sangre no porque maté a alguien, sino porque estoy dispuesto a poner mi vida por mis hermanos, como dice aquí el versículo 16. Debemos de poner, dice, nuestras vidas por los hermanos, de tal manera que cuando yo estoy viendo un eclipse solar, estoy viendo que algo que el enemigo quiere, pues es traer a esas tinieblas, pero en Dios lo que Dios me está diciendo es, prepárate, porque viene un tiempo de esta manera y nos enseña las características de las tinieblas. ¿Y qué tengo que hacer en este tiempo de tinieblas? Alumbrar, ser esa luz que Dios quiere. Ser esa luz del mundo que Dios espera que yo sea. Cuando viene esa luna roja y viene esas matanzas, ese aborrecimiento y el de la gente que es homicida, no, que en mí no se vea eso, que en mí se ve el amor por mis hermanos, que en mí se vea que aquel que tiene necesidad lo pueda ayudar, que se vea el amor de Dios morando en mi vida, de tal manera que, como le digo, me marcan cosas terrenales. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando hay un eclipse solar o una luna roja? Pues también va a afectar las situaciones climatológicas. Va a haber tal vez un terremoto, tal vez va a haber algún huracán, algún tornado, algo en la tierra, pero ese es un sacudimiento, obviamente lo que me está mostrando, y se puede llevar también al nivel espiritual. ¿Por qué? Porque en ese, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó también cuando nuestro Señor Jesucristo estaba en la cruz? Dice que vinieron las tinieblas, dice que el sol se oscureció y recuérdese que vino un temblor. Ese temblor vino a sacudir aquel lugar y dice la palabra, hermano amado, que era lo que el enemigo quería a través de este terremoto, destrucción. Pero ¿qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo a través de esto? Rompió, rasgó el velo que había en el lugar santísimo, es decir, nos dio la libertad, hermano, para entrar al trono de la gracia, tuvo esa comunión con nosotros para pagar un precio, es decir, Él mostró eso exactamente de lo que estamos hablando, dio su vida en ese momento por nosotros, puso su vida por nosotros, mostró el amor de Dios en su vida, vio la necesidad que teníamos, hermano amado, y nos auxilió, porque teníamos una necesidad de salvación. Entonces, en Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, igualmente, vemos el cumplimiento de todo esto. Por eso, hermano amado, yo te animo a que podamos nosotros ser esa bendición, y que cuando veamos estos eclipses, estas lunas rojas, que podamos tomar escrituralmente lo que Dios quiere que hagamos en estos tiempos, que lo podamos también entender espiritualmente y no solamente como un fenómeno, como así les llaman, que está pasando en los astros, en las luminarias, sino que sepamos que Dios está dándonos una palabra a través de ello. Así que Dios te bendiga, mi hermano, y estamos aquí para apoyarte. Hasta la próxima.